¿Alguna vez has sentido que algo invisible habita tu casa? Una incomodidad que crece por la noche, discusiones sin motivo, un peso en el aire que no se va ni abriendo todas las ventanas. ¿Y si te dijera que eso podría ser una señal espiritual y que el Padre Pío dejó una advertencia urgente sobre esto? En este video conocerás la advertencia que él hizo a sus seguidores más cercanos, revelando qué significa sentir esa presencia y la oración secreta que puede salvar tu hogar de energías negativas. Pero atención, esta oración no es para cualquiera. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar aquí puede cambiar tu vida o protegerte de lo que ya te rodea. Y sí, esta oración será revelada en este mismo video. Pero antes, ¿tienes el valor de saber qué se está escondiendo realmente en tu casa? En sus últimos años de vida, Padre Pío, ya cansado, herido por los estigmas y cargando el peso de miles de confesiones, decidió revelar algo que había guardado por décadas. En el interior del convento de San Giovanni Rotondo, lejos del bullicio del mundo, advirtió a un grupo selecto de religiosos sobre un fenómeno espiritual que estaba creciendo silenciosamente. Las casas se estaban convirtiendo en trampas para las almas, y muchos no sabían que vivían bajo ataque espiritual constante. Esa noche, con la voz débil pero firme, dijo: «Cuando sientas esto en tu hogar, reza, no esperes. Es la única forma de salvar lo que amas». Lo que impactó a los presentes no fue solo el contenido de la advertencia, sino el momento en que lo hizo. Padre Pío jamás hablaba sin propósito, y menos aún de asuntos tan oscuros. Su rostro, normalmente sereno, se veía tenso. Algo lo había empujado a romper el silencio. Quizás fue una visión, una manifestación. Nadie lo supo con certeza. Pero ese aviso quedó grabado en quienes lo escucharon como una advertencia del más allá, una señal de que el mal, aunque invisible, había comenzado a habitar entre las paredes del hogar. Con el tiempo, algunos escritos escondidos del fraile fueron revelados, donde detallaba esa energía oscura que se apodera de los espacios, alimentada por el miedo, el conflicto y la ausencia de fe. Y lo más escalofriante, afirmaba que esa presencia no solo deseaba el espacio, quería la paz, la salud e incluso la fe de quienes allí vivían. Pero antes de entender cómo actúa esa oscuridad, necesitamos aprender a reconocer sus primeras huellas. La mayoría de las personas ignora las señales más sutiles que indican que algo no está bien espiritualmente en su casa. No hablamos de puertas que se abren solas ni de figuras fantasmales. Hablamos de lo imperceptible, una tristeza sin motivo, un peso en el pecho al despertar, discusiones constantes sin razón clara y una sensación general de opresión que se instala como una neblina silenciosa. Padre Pío decía que lo invisible no necesita gritar para ser peligroso, solo necesita ser ignorado. Estos síntomas espirituales se manifiestan primero en el estado emocional de quienes habitan el lugar. Los niños dejan de dormir bien, los adultos se sienten drenados, y la armonía familiar se disuelve en una tensión constante. Es como si la casa perdiera su capacidad de ser un refugio, y lo más perturbador, cuanto más tiempo pasa sin que se actúe, más profundo se enraiza el mal. Padre Pío advertía que el alma del hogar también se enferma, y que eso se nota en cada rincón, aunque no sepamos interpretarlo. El problema es que hemos perdido la sensibilidad espiritual. En un mundo que corre, que grita, que produce, nadie se detiene a sentir, pero los más atentos lo notan. Y cuando lo hacen, ya es tarde para soluciones comunes. Por eso el fraile insistía: si sientes esto, no lo ignores, reza, no esperes al daño completo, porque no hay diagnóstico médico ni terapia psicológica que limpie lo que solo una oración nacida del alma puede restaurar. No llega con gritos ni apariciones, no golpea puertas, no lanza objetos,
La presencia que Padre Pío describía como la sombra silenciosa se instala sin ser vista. Habita los rincones olvidados, se alimenta de los suspiros, del rencor guardado, del miedo no expresado. Es una entidad sin forma, pero con intención: deshacer la paz, confundir las emociones, romper la conexión espiritual entre los miembros del hogar. Y lo más peligroso es que pocos se dan cuenta a tiempo. Padre Pío fue testigo de múltiples casos en los que esta presencia parecía adueñarse de casas enteras, personas que perdían el sentido de propósito, enfermedades sin causa médica, frialdad repentina en las relaciones familiares. Él no hablaba de posesiones, sino de invasiones silenciosas, como si una niebla espiritual se filtrara por las grietas de la vida cotidiana. Según él, estas entidades eran como parásitos, no buscaban destruir de inmediato, sino desgastar hasta quebrar. Y cuando alguien comenzaba a sentir el llamado a orar, a buscar ayuda, a encender una vela en medio de la noche, era señal de que el alma, aún herida, comenzaba a reaccionar. Pero advertía que si no se actuaba con prontitud, esa presencia se volvía parte del ambiente, camuflándose con la rutina, haciéndose pasar por vida normal. Y cuando el mal logra pasar desapercibido, se vuelve casi invencible, a menos que se le enfrente con algo verdaderamente sagrado. En una pequeña aldea al sur de Italia, una familia vivió lo que muchos hoy consideran una de las manifestaciones espirituales más inquietantes documentadas por seguidores de Padre Pío. Todo comenzó con ruidos leves, pasos en el pasillo, luces que parpadeaban sin explicación, una sensación constante de que alguien observaba desde los espejos. Al principio pensaron que era el estrés o el clima, pero pronto las cosas se intensificaron. Los niños dejaron de dormir, el padre enfermó sin diagnóstico y la madre comenzó a escuchar voces al rezar sola en la noche. Buscando ayuda, acudieron a un sacerdote local que, tras escuchar sus relatos, contactó a un seguidor directo de Padre Pío. Al llegar a la casa, el religioso confirmó lo que temían. Había una presencia espiritual densa, instalada y alimentada por años de tensión, discusiones y emociones reprimidas. No se trataba de fantasmas, sino de una energía inteligente y persistente que se había aferrado al lugar. El sacerdote realizó el ritual con la oración revelada por el fraile, y los cambios fueron inmediatos. Esa noche, por primera vez en meses, todos durmieron en paz. El aire se sentía distinto, más limpio. El ambiente estaba lleno de una calma inexplicable. Lo que más impactó fue que el niño más pequeño, sin que nadie se lo pidiera, dijo al despertar: «La señora mala se fue». Desde entonces, esa oración se volvió parte de su rutina, y la casa volvió a ser hogar. Padre Pío explicaba que no todas las casas están protegidas. Algunas, por historia, por ubicación o por lo que ocurre dentro de ellas, se convierten en verdaderos portales abiertos al plano espiritual más denso. Lugares donde se vivieron traumas, donde se practicaron rituales sin guía, donde hubo violencia, abandono o desesperanza profunda, quedan marcados en el mundo invisible. Y sin protección espiritual activa, el mal encuentra una puerta abierta para entrar, pero también advertía que nuestras acciones actuales pueden convertir cualquier espacio en terreno fértil para lo oscuro. El odio, la envidia, la falta de perdón, el uso de objetos cargados energéticamente o incluso la constante exposición a contenido de baja vibración pueden debilitar el campo espiritual de un hogar. Cuando eso ocurre, ya no es necesario que alguien invoque algo. El propio ambiente lo llama. Es como dejar comida fuera y esperar que las ratas no aparezcan. Por eso, el primer paso no es solo orar, es tomar conciencia de lo que se ha permitido entrar, revisar la historia de la casa, los objetos que guardamos, las palabras que decimos en ella.
Padre Pío insistía, no limpies solo con agua, limpia con verdad, porque lo espiritual, como lo físico, también acumula suciedad, y solo quien ve lo invisible entiende el peligro de vivir sin protección. Pocos saben que en uno de sus escritos menos difundidos, Padre Pío dejó una advertencia poderosa sobre la energía de los lugares. En una carta dirigida a un monje joven, escribió, así como hay almas enfermas, hay casas enfermas, y no por casualidad. Él sabía que el entorno podía estar espiritualmente contaminado y que muchas veces los problemas no estaban en las personas, sino en el espacio que habitaban. Lo peor, según él, era que la mayoría lo ignoraba por completo. Esta advertencia fue minimizada por años, tratada como simple metáfora, pero quienes vivieron cerca del fraile sabían que sus palabras tenían peso literal. Él hablaba de casas que parecían absorber la luz espiritual, donde orar se volvía difícil, donde el silencio era opresivo y donde el mal parecía instalarse con naturalidad. Lugares donde no bastaba abrir ventanas o cambiar muebles. Era necesario purificar con fervor, porque según él, el mal también elige dónde vivir. La advertencia final de ese escrito decía, no temas si estás en batalla, pero sí temes si no la ves, porque lo más peligroso del mal es cuando se disfraza de normalidad. Ese fue el llamado que muchos tardaron en entender. Y por eso, el fraile comenzó a enseñar la oración que, según él, podía devolverle el alma a una casa. Pero antes de aplicarla, era crucial aprender a detectar los signos más urgentes del ataque espiritual. Padre Pío estableció una especie de checklist espiritual que muchos de sus seguidores aún hoy consultan. No es un diagnóstico científico, pero sí un conjunto de señales que, al reunirse, apuntan a una conclusión inquietante. El hogar está bajo influencia espiritual negativa. Entre ellas, cansancio inexplicable dentro de casa, pesadillas repetitivas, dificultad para concentrarse al orar, plantas que mueren sin razón y un patrón de accidentes o enfermedades que parecen seguir una energía más que una lógica. Otro indicador fuerte era la reacción de los niños y animales. El fraile solía decir que los más inocentes perciben antes lo que los adultos niegan. Si un niño cambia de comportamiento, llora sin razón, o dice ver figuras oscuras, es necesario prestar atención. Si un perro rehúsa entrar en ciertos cuartos o se queda mirando esquinas vacías, no es casualidad. Según Padre Pío, el mal no siempre se esconde. A veces, solo espera que no lo quieras ver. Reconocer estos signos no es motivo de pánico, sino de preparación. El fraile enseñaba que el miedo paraliza, pero la fe activa. Por eso, cuando estos síntomas comienzan a aparecer, no se trata de correr, sino de actuar, y actuar espiritualmente, con conciencia, intención y la oración adecuada. Porque si algo se mueve en lo invisible, la respuesta debe venir desde la misma dimensión. Según los escritos espirituales del fraile, hay un momento exacto en que el mal cruza el umbral del hogar, cuando la fe se debilita y la desesperanza toma lugar. No es cuestión de días, sino de energía acumulada, una discusión violenta, un acto de odio, una noche de angustia extrema. A veces es suficiente. Es ahí donde todo comienza. Y si no se actúa de inmediato, ese rastro espiritual se convierte en raíz. Pero también advertía sobre el error más común de todos: buscar soluciones rápidas, sin profundidad. Encender una vela sin fe, repetir oraciones como mantras vacíos o, peor aún, intentar rituales sin guía espiritual, solo empeora la situación. Padre Pío era claro. El mal no teme a palabras vacías, teme a una alma encendida. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, recomendaba preparar el espíritu, reconectarse con la fe y pedir discernimiento. El momento de actuar no es cuando todo ya está perdido,
sino cuando el alma aún siente que algo está mal. Esa intuición es el susurro del cielo llamando a la acción. Y una vez activada, la oración correcta se convierte en escudo, espada y luz. Pero, como siempre decía Padre Pío, no todo escudo sirve, no toda luz ilumina. Reza con el alma o no reces en absoluto. Durante años esta oración fue compartida en secreto entre frailes que enfrentaban los casos más difíciles. Casas donde los objetos se movían solos, donde las personas se enfermaban al entrar, o donde la oración tradicional parecía no tener efecto. Padre Pío la usaba cuando sentía que la presencia oscura no era solo energía, sino algo inteligente, persistente y dispuesto a resistir. En esos casos, la oración común no bastaba. Era necesario invocar con autoridad. La oración contenía fragmentos en latín, invocaciones a San Miguel Arcángel, al Sagrado Corazón de Jesús y a María como protectora del hogar. Pero lo más impactante era el momento en que, al final, se decía: que esta casa sea consagrada a la luz, y lo que no venga de Dios, que no pueda permanecer. Al pronunciar esa frase, muchos testigos afirmaban que el ambiente cambiaba de inmediato. Silencio profundo, paz repentina, o incluso lágrimas sin explicación. El fraile decía que esta oración no debía usarse por curiosidad, ni repetirse mecánicamente. Solo debía ser pronunciada cuando el alma estuviera dispuesta a un cambio real, porque lo que hace poderosa a una oración no son las palabras, sino el fuego con que se dicen. Por eso, esa oración fue guardada tanto tiempo. No era un arma para todos, era una llave sagrada que solo abría cuando el corazón realmente pedía entrar en la luz. Antes de pronunciar la oración revelada, Padre Pío insistía en un paso crucial: preparar el ambiente. El hogar debía estar limpio, en silencio, con una vela bendecida encendida, y si posible, incienso de iglesia. No era brujería ni superstición, era crear un espacio digno de recibir lo sagrado. El fraile decía que así como se prepara una mesa para recibir a un invitado, también se debe preparar el alma de la casa para recibir la luz. Era importante también que quienes vivieran allí supieran lo que iba a ocurrir. La oración no debía ser secreta ni solitaria si se trataba de purificar un hogar entero. Todos debían estar conscientes, en oración o al menos en respeto. Y antes de iniciar, se debía hacer una breve confesión espiritual personal: perdón, gratitud y entrega. Sin eso, la oración quedaba sin cimiento. Era como lanzar agua sobre piedra seca. Una vez preparado el ambiente, se iniciaba el ritual completo. Salmo 91, invocación a San Miguel, oración central, aspersión de agua bendita y silencio profundo. Durante ese proceso, era común que se sintiera incomodidad, ganas de llorar o incluso miedo. Padre Pío decía que eso era señal de que el mal estaba siendo desplazado y que, al final, el silencio llegaría no como vacío, sino como victoria, porque donde reina la luz, la oscuridad no puede permanecer. Padre Pío alertaba que muchas veces la oscuridad no entra, ya está dentro. Objetos aparentemente inofensivos pueden actuar como portales o anclas energéticas para entidades negativas. No se trata de superstición, sino de historia espiritual. Artículos traídos de viajes, figuras compradas en mercados sin saber su procedencia, objetos regalados por personas con mala intención, todo eso puede contener cargas ocultas. El fraile afirmaba que el mal es oportunista y que se esconde donde menos lo esperamos. En una de sus confesiones más impactantes, reveló que cierto cuadro colgado en la sala de una casa que visitó había sido consagrado en un ritual oscuro por un antiguo propietario. Desde que fue colgado, esa familia vivía en constante conflicto, enfermedades repentinas y pérdidas inexplicables. Solo cuando fue retirado y quemado,
acompañado de la oración protectora, la paz volvió al hogar. Lo invisible estaba contenido en lo visible y nadie lo sabía. Por eso, antes de orar, Padre Pío recomendaba hacer un examen del hogar, observar lo que se tiene, de dónde viene y qué energía emite. Si algo causa incomodidad, trae recuerdos oscuros o genera tensión inexplicable, no debe estar allí. La casa no es solo un espacio físico, es un templo, y todo lo que está en un templo debe tener un propósito de luz. De lo contrario, se convierte en una grieta para la sombra. Gracias a los manuscritos conservados por frailes que caminaron junto a Padre Pío, hoy se conoce la estructura completa del ritual que él aplicaba en casos extremos. No es algo largo ni complejo, pero cada paso está cargado de simbolismo y fe. Comienza con el Salmo 91 leído en voz alta como escudo inicial. Luego se enciende una vela bendita y se invoca a San Miguel Arcángel con la frase: San Miguel, príncipe del ejército celestial, defiende este hogar del enemigo. Después viene la oración central, que debe ser dicha de pie, con firmeza en el centro de la casa. Incluye frases como: lo que no venga de la luz, que se disuelva en el nombre de Cristo. A continuación, se bendicen los 4 rincones del hogar con agua bendita, formando cruces invisibles en el aire mientras se repite: esta casa es del Señor, y su paz reinará aquí. Todo termina con 5 minutos de silencio total. Nada más. Solo fe activa. Este ritual, aunque breve, es tan poderoso que varios religiosos informaron cambios inmediatos, descanso más profundo, desaparición de tensiones e incluso experiencias espirituales de paz intensa. Padre Pío siempre decía: no es el ritual, es la intención, pero el ritual ayuda al alma a recordar su poder. Por eso nunca lo hacía a la ligera, solo cuando había convicción, fe y verdadero deseo de purificación. Lo más impactante no son las palabras, sino los resultados. Cientos de testimonios han surgido con el paso de los años. Personas que no eran religiosas, pero desesperadas, decidieron probar esta oración. Y lo que vivieron fue más que una limpieza, fue una renovación. Algunos relatan que el aire literalmente cambió. Otros que por primera vez en años lograron dormir en completa paz. Algunos sintieron escalofríos al rezar, como si algo se desprendiera del ambiente. En un caso documentado en México, una mujer afirmó que, tras rezar la oración, su hijo autista, que vivía con ansiedad severa, se tranquilizó al punto de comenzar a hablar con más claridad. En Colombia, una pareja en proceso de separación reconectó emocionalmente luego del ritual, sintiendo que algo oscuro había salido del camino. En Italia, una enfermera declaró que su casa dejó de ser escenario de sombras en la madrugada, luego de aplicar el ritual enseñado por el fraile. Esos cambios no vienen de la magia, sino de la fe. La oración no cambia los muebles, ni las paredes, cambia la energía, la frecuencia, la vibración espiritual. Y cuando el entorno cambia, todo lo demás comienza a florecer. Padre Pío lo sabía, y por eso dejaba siempre una advertencia: no abandones la oración después del milagro. Porque si el mal fue expulsado, intentará volver. No todo el mundo obtiene resultados, y eso tiene una razón. Padre Pío dejó claro que hay errores que neutralizan el poder de una oración. El primero, la falta de fe. Repetir palabras sin creencia no es rezar, es recitar. Y el mal no se ahuyenta con palabras huecas. El segundo error, mezclar prácticas contradictorias. Usar la oración cristiana al tiempo que se realizan invocaciones de otras creencias puede crear un conflicto espiritual que abre más puertas de las que cierra. Otro error es la impaciencia. Esperar resultados instantáneos o repetir el ritual como una fórmula mágica, sin respeto ni intención verdadera. La oración es conexión,
no técnica. El fraile también advertía sobre la arrogancia, creer que uno tiene poder sobre lo invisible sin antes purificar su propia alma. Porque el que se enfrenta al mal sin armadura espiritual puede salir más herido que antes de comenzar. Finalmente, uno de los errores más sutiles: hacer la oración por miedo, no por fe. El miedo alimenta la oscuridad, la fe la destruye. Por eso, si se va a rezar, se debe hacer desde el amor, desde la confianza, desde el deseo profundo de luz. Solo así el alma vibra alto, y solo así el hogar se convierte en un escudo real contra lo que se oculta en lo invisible. Padre Pío decía que una casa no se protege con muros, se protege con presencia espiritual constante. Su mensaje final, que muchos aún repiten, era claro: reza todos los días, no porque el mal no pueda volver, sino porque la luz no debe irse. Para él, la oración era como el fuego: si no se alimenta, se apaga, y si se apaga, la sombra encuentra espacio para volver a entrar. Por eso enseñaba a convertir el hogar en un altar viviente. No hace falta llenar las paredes de crucifijos. Basta con crear un hábito diario de conexión, una vela, un salmo, una oración antes de dormir. Bendecir el agua, colocar música sagrada, hablar con amor, agradecer, porque cada acto simple, hecho con fe, es una barrera contra la oscuridad. Y así, el hogar se mantiene en alta frecuencia, vibrando en paz. Hoy, su mensaje resuena más fuerte que nunca. En tiempos de caos, de miedo, de confusión, su voz sigue diciendo: no tengas miedo, pero no te olvides de rezar. Y si ya sentiste que algo anda mal en tu casa, no lo ignores, no esperes más, porque quizás, solo quizás, esa advertencia llegó justo a tiempo para salvar tu hogar y tu alma.